¿Qué tal, señores estudiantes? Tengan ustedes un buen día y espero que se encuentren bien todos ustedes. ¿Me confirman audio y video, por favor? Mm, Hola, hola. Buenos días, sí. Oh, ya. Más estudiantes tengo en la tutoría que en las clases normales hoy. Voy a pasar lista y no repito, jóvenes. Mm, mm. Atención a la lista, señores. Steven Aldaz. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Fernando Angulo. Buenos días, presente. Buen día. Alina Aime. Buenos días, presente. Buen día. Joana Inaguano. Buenos días, presente. Anaí Cabrera. Génesis Carvajal. Daisy Colcha. Buenos días, ingeniero presente. Buen día. Deiros Chela. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Jennifer Chicaiza. Buenos días, Inge presente. María Fernanda Chimbolema. Presente, buenos días. Jenny Erazo. Jorge Luis Guamán. Jonathan Guamarica. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Ariel Guanulema. Presente, ingeniero. Antonella Guerrero. Heidi Liuxa. Buenos días, Inge presente. Buen día. María de los Ángeles Menoscal. Presente. Michelle Montero. Presente, dicen. Emiliano Morales. Presente, buenos días. Buen día. Andy Muñoz. Presente. Antonio Pavón. Presente, licenciado, buenos días. Buen día. Widinson Pasto. Valentina Pérez. Karen Kimis. Presente, Inge. Danilo Riera. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Lady Ruiz. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Mónica Salazar. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Stalin Santa María. Andrés Santillán.
Isabel Taris. Presente, Inge, buenos días. Taris. Mm, mm. Verónica Alicia Tenelema. Presente. Danilo Javier Tixi. Presente, Inge. Alejandra Toinga. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Jennifer Torres. Buenos días, presente. Darwin Ulloa. Presente, Inge. Alexander Ushka. Presente, ingeniero. Tu internet está defectuoso. Presente, Inge. Ya, Ushka. David Yancha. ¿Algún estudiante que entró en último momento? Yo, profe, disculpe, A Santa ver, María. Guamán. Guamán está por ahí, creo. Sí, tuve un problema de conexión, por eso no me pude Ya. conectar a tiempo. Disculpa. Santa María también parece que vi. Sí, profe, por favor, buenos días. Ya. Pérez, listen. Santa María. ¿Quién más? Guerrero. Buenos días. Pérez, Guerrero, listen. Guerrero. Siguiente. Pérez, listen. Pérez, Camila Pérez. ¿Están todos ya? Mm, listo. Listo, jóvenes. ¿Por qué no habilitan las cámaras? Bueno, un buen porcentaje de los estudiantes que están presentes en la tutoría, en el refuerzo, ya vieron el tema que les voy a dar a los compañeros que están ahorita presentes. Les ruego poner mucha atención. Este tema es muy importante. Todos los temas no son muy importantes, ¿no? Estoy compartiendo pantalla, jóvenes, confirmen. Sí, Inge. Sí, Inge. Verán, les cuento. Yo subí información cambiada a la plataforma de ustedes, pero yo anoche ya cambié, espero que hayan revisado. Y quiero que lean la lectura. La lectura es demasiada, como le digo, mm, cómoda para comprender mejor. Está bien detallada esa lectura, por favor, lean. ¿Sí? Sin clases a veces se va algo, se me va algo, pero en la lectura, si ustedes se informan de la lectura, ayúdense con el video y también las presentaciones, porque yo aquí en las presentaciones saco la parte medular, pero hay a veces detalles que me olvido. Sí, entonces yo subí ayer la lectura, es demasiada comprensible y demasiada sencilla sobre la cinemática. Tomando en cuenta, jóvenes, que la cinemática estudia tres movimientos. El MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme,
el movimiento rectilíneo uniformemente variado y por último, la caída libre. Esos tres movimientos estudia sin importar cómo la cinemática. ¿Sí? Entonces, confirmen, estoy en las presentaciones. Sí, Inge. Ya. Entonces, vamos, arranquemos, señores. Dice que el hombre ha estado relacionado con el movimiento, es decir, de manera general, con el paso de un cuerpo de un lugar a otro, en un determinado intervalo de tiempo, desde que tiene uso de razón. Sin embargo, la descripción del movimiento, aunque hoy parece simple, asombró al hombre por siglos. De hecho, no fue hasta el trabajo de Galileo Galilei, físico italiano, entre los años de 1564 y 1642, que el hombre empezó a describir adecuadamente el movimiento de los cuerpos. Porque en ese entonces ya había la inquietud, ¿por qué las estrellas, no? ¿Por qué llueve? ¿Por qué dejó de llover? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? Ya hubo gente que ya analizaba, ¿no? Y gente común y corriente que le gusta vivir la vida sin preocuparse de nada, pero ya habían mentes brillantes que ya necesitaban descubrir el porqué de las cosas, porqué el cambio climático, por ejemplo, de ese entonces, ¿no? Y esta gente en ese entonces, como eran raros, eran un grupo minúsculo de gente que se dedicaba a analizar el por qué respiramos, ¿sí? Entonces eran vistos como seres raros, les tildaban hasta de locos, ¿no? Entonces eso les comento, dice, para la descripción del movimiento Galileo debió asignar números para medir los conceptos de posición y tiempo. Cuestión no fácil aquellos tiempos, por la ausencia de instrumentos adecuados para ello. En esta unidad abordaremos la parte de la física denominada cinemática. Ya les dije, joven, la cinemática estudia, analiza el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y la caída libre. Esos tres movimientos jóvenes analiza la cinemática. Y es pregunta de test. En primer lugar, daremos las nociones fundamentales para posteriormente analizar la clasificación de dos diferentes tipos de movimientos. Definiciones básicas. Antes de iniciar con la descripción del movimiento de un objeto, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas que se utilizarán en esta unidad. Cinemática. Ojo, pregunta de test. Parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos, partículas, sin preocuparse, ojo, sin preocuparse de las causas que lo producen. Eso estudia la cinemática. La magnitud física fundamental que interviene en su estudio es la longitud en forma de camino recorrido, de posición y de desplazamiento, con el tiempo como parámetro, mientras que las magnitudes físicas derivadas son la velocidad y aceleración. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción. Para un objeto que se mueve se puede distinguir al menos tres tipos de movimientos diferentes. Traslación a lo largo de alguna dirección, variable pero definida. Rotación del cuerpo alrededor de un eje y vibración. Generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. Por esto se considera un estudio con simplificaciones y aproximaciones en el cual se propone un modelo simple para estudiar cada movimiento en forma separada.
Las aproximaciones son considerar al cuerpo como una partícula, considerar solo el movimiento de traslación y considerar el movimiento en una sola dirección. Estos tres movimientos son los que vamos nosotros a estudiar. ¿Qué es partícula, jóvenes? Diremos que una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones se desprecian, es decir, es un punto material. Esto significa que cualquier objeto puede ser considerado como una partícula. Nosotros nos podemos considerar una partícula, cada uno de nosotros. Depende desde dónde, desde qué punto nos estén observando a nosotros. ¿Sí? Si ustedes se suben a un edificio, qué sé yo, unos 20 pisos y miran hacia abajo, ya las personas ya les ven un poco diminutas. ¿Sí? Entonces es lo que dice aquí. Dígame, Odalis, a tres personas que están esperando. Ah, sí, dicen, justamente eso le iba a decir. Y ya, Y ya, la ya. compañera Cabrera escribió en el chat diciendo que sí le ha puesto en la lista, porque ella sí ha estado, pero no está segura si se le activó el micrófono o no. Y ya me hacen acuerdo el momento de que me retiren. Estarán pendientes, la compañera en especial. Por ejemplo, dice, si se desea describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos tratar la Tierra como una partícula, imagínense, y obtener datos precisos acerca de su órbita. Esta consideración se justifica debido a que el radio de la órbita de la Tierra es grande en comparación con las dimensiones de la Tierra y el Sol, dice. ¿Verdad? ¿Qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados perpendiculares entre sí, mediante los cuales podemos determinar la posición de una partícula cuando ésta varía con el tiempo. De manera general, utilizaremos el plano bidimensional o tridimensional. ¿Qué es una posición? Es la ubicación de una partícula relativa a un sistema de referencia y se denota por, aquí tenemos un vector, ¿sí? Tenemos xy más yj más zk. Tenemos un vector tridimensional aquí, ¿no es cierto? Donde x, y z son los valores de la posición en cada dirección, dice, y j y k son los vectores unitarios en la dirección de cada eje, x, y z, respectivamente. La posición, siendo un vector, es una de las variables básicas del movimiento, junto con el tiempo. Se pueden representar en un sistema de referencia unidimensional, como este, ¿verdad? Unidimensional. Del origen hacia la derecha, unidimensional, ¿sí? Y bidimensional, como está aquí. Dos, tiene X y tiene Y. Como se muestran, dicen en las figuras respectivamente. Les repito, posición en una dimensión, posición en dos dimensiones. Miren el vector aquí, este vectorcito de aquí, y aquí en tres dimensiones. Y ustedes ya saben graficar en tres dimensiones. ¿Sí? Unidades, dice. La posición en el sistema internacional se mide en metros. En el sistema CGS se mide en centímetros. En el sistema inglés en pies. En el sistema técnico en metros. Ojo, las unidades son muy importantes, ¿verdad? El desplazamiento. Delta R. Consideremos la figura, dice. Esta figurita. Donde una partícula se encuentra en un punto P. Aquí está el punto, una partícula en el, P, en el punto P, dice. X sub 0 y E sub 0. En el plano, el segmento que une el origen del sistema de referencia con el punto P es el vector posición inicial. ¿Verdad? R sub 0
es inicial y este R solito es final, ¿sí? Si la partícula se mueve, dice, al punto Q, esta partícula se mueve al punto Q, dice. Durante un cierto intervalo de tiempo, aquí está delta R, el vector desplazamiento, ¿sí? El segmento que une el origen de coordenadas con el punto Q es el vector posición. La partícula se mueve del punto P al punto Q, porque el vector desplazamiento que se denota de la siguiente manera. Delta R va a ser igual a la posición final, esta es la posición final, menos la inicial. Acá en el texto mismo le explican. Dice, entonces el vector desplazamiento se define como el cambio de posición. Lógico. Mire, está cambiando de posición. Mire, aquí, acá. Y eso es lo que dicen textualmente. Entonces el vector desplazamiento se define como el cambio de posición de una partícula y es independiente de la trayectoria que se siga para cambiar de posición. Para determinar el desplazamiento debemos conocer simplemente la posición inicial. Ojo, jóvenes. Posición inicial y final. Con esta nomenclatura ustedes se van a encontrar ya en problemas de cinemática. ¿Sí? Inicial y final de la partícula en movimiento. El desplazamiento es un vector que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Estamos? Reposo y movimiento. Tanto el concepto de reposo como el de movimiento son relativos. ¿Qué se entiende por reposo, jóvenes? Despiértense. ¿Quién? ¿Quién me confirme esa pregunta? ¿Me están escuchando? Es un objeto o alguna cosa que permanece, digámoslo así, sin moverse. Es como Ya, un... bien. Sí. Una partícula está en reposo durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición no cambia, permanece constante con respecto a un sistema de referencia. Claro, está estático. Movimiento. Una partícula está en movimiento durante un cierto intervalo de tiempo, cuando su posición cambia con respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Qué es una trayectoria? Vuelvo y les repito, todos estos conceptos están en la lectura. Por favor, leerán. Trayectoria, ahí está más detallado inclusive. Trayectoria es la curva geométrica que describe una partícula cuando se mueve en el espacio y se representa por una ecuación de la trayectoria. En una dimensión es una línea recta, paralela al eje X. En dos dimensiones puede ser una parábola o una circunferencia u otra curva. ¿Qué es la distancia recorrida? Es la longitud que se ha movido una partícula a lo largo de una trayectoria desde una posición inicial a otra final. Su valor numérico en general no coincide con el valor numérico del desplazamiento, excepto en casos muy particulares. Analicemos lo que es una velocidad media, jóvenes. Mira, aquí tenemos este grafiquito, aquí tenemos el origen, y del origen a la derecha, ustedes saben, es positivo en el eje de las X. Sí, estamos aquí en el punto P, miren, jóvenes. Miren el cursor, ese es el punto P, y tenemos la posición inicial. X sub 0, posición inicial. T sub 0, tiempo inicial. ¿Sí? Y de este punto vamos a pasarnos a este punto. Del P vamos a irnos al Q. ¿Sí? Al llegar a este punto tenemos el, la posición final
y el tiempo final. Y durante este recorrido tenemos la variación, el cambio, miren, vean, de este punto a este punto tenemos la variación de la posición. ¿Y a qué es igual la variación de la posición, jóvenes? Es a la posición final menos la posición inicial. Lógicamente, este traslado de este punto P al punto Q tiene una velocidad media, ¿ve? Y esto que les acabo de explicar está en el texto. Miren lo que dice. Consideramos la figura en la que una partícula se mueve en dirección del eje de las X. Desde su posición inicial, dice, vea, en el eje de la X, desde su posición inicial, ¿qué dice aquí, vea? Posición inicial X sub 0. Que un instante inicial T sub 0 se encuentra en el punto P, está aquí el punto P, joven, hasta la posición final, que un instante final, T, se encuentra en el punto Q, de P a Q. El desplazamiento de la partícula en el intervalo del tiempo, aquí está, el desplazamiento de aquí a acá, va a ser, la variación del tiempo va a ser igual al tiempo final menos el tiempo inicial. De igual manera, en la variación de la posición final menos la posición inicial. Se define la velocidad media, esta velocidad media, joven, de la partícula a lo largo del eje X. Todo esto es el eje X. Como el cambio de posición en un intervalo de tiempo, matemáticamente expresada por la expresión, mira, velocidad media, que va a ser igual a la variación de la posición con respecto al tiempo. Y ustedes ya saben a qué es igual la variación de la posición final menos posición inicial. La variación del tiempo final menos tiempo inicial. Mi- La velocidad media, hablamos de esto, es un vector independiente de la trayectoria que siga la partícula de P a Q. Y puede ser positiva, negativa o cero. En este caso es positiva. Si el vector está del origen a la izquierda, es negativo. Mire, positivo o negativo. O si es cero, esté en el origen, jóvenes. Ahí, cero. Según el signo del desplazamiento, pues la variación del tiempo va a ser mayor a cero siempre en una dimensión. Si la variación de la posición es mayor a cero, entonces la velocidad media va a ser mayor a cero. Y el objeto se mueve en dirección del eje de las X y viceversa. Viceversa, dice, de aquí hacia la izquierda. Entonces la variación de la posición va a ser menor a cero. ¿Está claro, jóvenes? Esto, para que ustedes tengan una mejor comprensión, deben leer 2, 3 veces y van a sentirse felices porque van a comprender. Si yo logro hacerles comprender de una, fantástico. Pero yo sé que hay muchos compañeritos que pueden estar todavía durmiendo o haciendo otra cosa y no atendiéndome. Y al final del camino, siempre le echan la culpa al docente. Espero que todos estén comprendiendo porque de aquí salen las preguntas de test. Les recuerdo que el día de mañana hay una pruebita de 1,75. Esa nota va limpiecita al acta, ¿sí? Y ahí les ha de venir un poco de preguntas. Bien por los que están atentos. Porque hay muchos jóvenes que prenden, se conectan y se van. Y entre ellos dice, yo soy vivo, ¿no? Ajá, semejante vivo.
Las unidades jóvenes, esto es importante. Muchos jóvenes ponen resultados. ¿Qué es papas, conejos, caballos, cuyes? ¿Qué es? Ah, me ha bajado la nota solamente porque, por un signo, dicen a veces. O porque no puse las unidades. Solo por eso me ha bajado la nota. Por un signo puede caerse un edificio, jóvenes. Unidades. A partir de la definición se deduce que la unidad de medida de la velocidad media en el sistema internacional es el cociente entre la unidad de medida de longitud y de tiempo. Esto es metros por segundos. ¿Sí? Que se lee metros por segundo. En el sistema CGS es centímetros por segundo. En el sistema inglés, pies por segundo. En el sistema técnico, metros por segundo. ¿Qué es la velocidad instantánea? Vuelvo y les repito, jóvenes, todo esto está en la lectura más detalladito, ¿ah? Es la velocidad de la partícula en un instante determinado, si se considera que el intervalo de tiempo delta t, ¿sí? Se puede hacer cada vez más pequeño y más pequeño. Miren aquí cómo está grande. Y ahí sigue reduciéndose. Se reduce, se reduce, se reduce, hasta llegar a cero. Eso es lo que dice el texto. Se puede hacer más pequeño de tal manera que en el instante final t tiende a coincidir con el instante inicial, cero, como se muestra en la figura. Entonces se dice que el intervalo de tiempo tiende a cero. Esto es delta t tiende a cero. Ahora bien, en el límite, cuando delta t tiende a cero, también delta r, o sea, la posición, tiende a cero, por lo que la partícula se encuentra en una posición instantánea. Definimos entonces el vector velocidad instantánea, velocidad de la siguiente manera. Velocidad va a ser el límite de delta cuando tiende a cero. Abriendo paréntesis, tenemos la variación de la posición con respecto al tiempo. Ojo, la velocidad media. La velocidad instantánea, que le llamaremos simplemente la velocidad, puede ser positiva si la partícula se mueve en dirección positiva del eje X. Puede ser negativa si la partícula se mueve en dirección negativa del eje X o a su vez cero. Y en este caso se dice que la partícula está en reposo. ¿Qué es la rapidez? Se define como rapidez instantánea a la magnitud o valor numérico del vector velocidad. Por lo tanto, es siempre positiva. La aceleración media. Lo que comúnmente ocurre cuando se mueve una partícula es que la velocidad cambia en el transcurso del tiempo. Cuando esto ocurre, se dice que la partícula tiene aceleración. Definimos entonces la aceleración media A sub m como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, lo que se escribe como, miren, jóvenes, la aceleración media va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Verdad? ¿Y esto a qué va a ser igual? La variación de la velocidad. Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Ojo con estas expresiones físicas. Ustedes ya tienen en la plataforma estas presentaciones. No he tenido chance de ponerles como es en las presentaciones que me pide porque ahí está mi foto y todo, no he tenido chance. Yo les mandé así. La aceleración media es un vector. Su medida, su unidad de medida en el sistema internacional es el resultado de dividir la unidad medida de velocidad y el tiempo, esto es metros por segundo sobre segundos. Haciendo la ley de la oreja, me queda se lee metros por segundos al cuadrado, la aceleración. Siempre va a ser metros por segundos al cuadrado. La velocidad a qué va a ser igual. A metros solo, metros por segundo la velocidad. La aceleración, ojo, metros por segundos al cuadrado. Aceleración instantánea
Entonces, un vector es la aceleración de la partícula en un instante determinado, de manera análoga a la definición de la velocidad se escribe. La aceleración va a ser igual al límite con la variación del tiempo que tiende a cero y tenemos la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Como vector, si la aceleración es positiva, apunta en dirección positiva del eje de las X, independientemente de la dirección del movimiento de la partícula, mientras que si es negativa, apunta en dirección negativa del eje de las X. Puede existir una aceleración positiva o negativa, y la partícula puede estar aumentando su velocidad o viceversa. ¿Cuándo tenemos una aceleración negativa, jóvenes? Confirmen. Hasta que entren a internet, ya me dan las 8 jóvenes. El ejemplo que nos puso ayer, así Ajá. podemos, en un carro, por ejemplo, podemos frenar. Exacto. Cuando usted frena, ahí tenemos aceleración negativa. Si la aceleración es constante, entonces la rapidez promedio se puede calcular como el promedio aritmético entre los distintos valores de rapidez de la forma como la velocidad media va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial. Y todo esto dividido para 2. Veamos, tienen ahí un papel y lápiz para ver esto. ¿Qué más podemos ver? Las curvas ya. Mm. El movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, este es el que vamos a estudiar, ¿verdad? El primero. ¿Cuántos movimientos tiene la cinemática, jóvenes? Tres, ¿Cuáles son? el movimiento rectilíneo uniforme y ya, eso nomás me sé. Y los otros, ¿quién se recuerda? De eso, al arranque de clases, de la clase les dije, Movimiento rectilíneo uniforme constante. variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento Y la rectilíneo uniforme y Caída el libre. caída caída libre. libre, ahí están los tres. Eso grábese, joven. ¿Qué estudia la, ¿Qué estudia la cinemática? Tres movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado y la caída libre, sin importar sus, sus consecuencias. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. El movimiento rectilíneo fue definido por primera vez por Galileo en los siguientes términos. Por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales, tómese como se tomen, resultan iguales entre sí. O dicho de otro modo, es un movimiento de velocidad constante. Y aquí salen preguntas del test. Por eso deben leer varias veces las presentaciones o la lectura. Puesto que la partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales, se tiene que la velocidad va a ser igual a la variación de la posición con respecto al tiempo, ¿vea? Y esto es una constante. Ahora, espero que pongan atención y vamos a ir analizando cómo sale esta ecuación, por ejemplo, esta expresión. Veamos. Atentos, jóvenes. Miren cómo dice. ¿Cómo? Dos puntos. La variación del tiempo que va a ser igual a t sub 2 menos t sub 1. ¿Cuál sería? Grábese en esto. A ver, este t solito, ¿qué significa, jóvenes? Tiempo. ¿Tiempo qué? Tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes ahí el t sub 1 y el t sub 0? Creo que es, ojo, tiempo final menos el tiempo inicial, para que no se confundan.
tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces aquí sería tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Estamos? O bueno, pongan ustedes T sub 2 menos el T sub 1. Sí, delta T a qué va a ser igual a T sub 2 o tiempo final menos tiempo inicial, como ustedes puedan comprender mejor. T sub 2 menos T sub 1 es el delta T. Vamos a llegar a esto. ¿Sí? ¿Y qué es la variación de la posición? A X final menos X inicial, pero en este caso está X sub 2 menos X sub 1. ¿Sí? Si yo reemplazo, miren aquí, yo reemplazo la variación de la posición, me va a quedar así, ¿ve? Aquí es igual la variación de la posición, mira, aquí está la igualdad, ¿ve? A X sub 2 menos X sub 1. Y en vez de esto le puse, aquí es igual. Y el delta T le mando de la misma manera que está aquí. ¿Está comprendido cómo llegamos hasta aquí? Partimos de aquí, verán. Y ya estamos aquí. ¿Cómo? Por estas definiciones que tengo aquí. Delta X, ¿a qué es igual delta X? A X sub 2 menos X sub 1. Aquí está. En vez de esto pongo su igualdad. Y el delta T está como está aquí. Va igual. ¿Está claro esto? Esta expresión está claro, jóvenes. Hola, hola. Sí, Liz. Ya. Muy bien. Luego dice X sub 2. Aquí multiplico en cruz, jóvenes, vean. Ujú, ujú. Así, vean. Aquí supongo que hay la unidad y multiplico así. Y de esa manera me va a quedar, ya despejando, vean. X2 me va a quedar X sub 1. Mire. Si comprenden este paso de aquí a acá, de aquí paso acá. Confirme. Sí. Ya, correcto, verán. Y hago el despeje nada más. Yo despejé X2, ¿ven? Y este X1 que está pasó al otro lado, pero positivamente. Y aquí, en vez de poner delta T, puse su igualdad, verán, jóvenes. No se confundirán, ¿ven? El delta T ya le puse a que es igual, ¿ven? Es a T2 menos T1. ¿Sí? Confirmen. Una vez que llegamos a esto, pongo esto, verán, esto. Miren lo que dice aquí. Por comodidad, consideremos que X sub 2 va a ser solamente igual a X, dice. Ojo con esto, con este texto. Por comodidad, consideremos que X sub 2 es igual a X. T sub 2 es igual a T. X sub 1 es igual a X sub 0. Y escogiendo T sub 1 es igual a 0, se tiene. Este detalle que acabo de poner aquí le aplico a esta ecuación, a esta expresión. Y aplicando estos detalles a esta expresión me queda así. ¿Sí? Miren, jóvenes, el X sub 2 a qué es igual. Es solamente a X. En vez de X sub 2 pongo X. Miren, miren, miren y miren. Estoy reemplazando ya, luego de hacer esta aclaración. ¿Sí?
El T sub 2, ¿a qué va a ser igual, jóvenes? A ver, pero veamos aquí. El X sub 1, X sub 2, ya les reemplacé, verán. El X sub 2 igual a X. El X sub 1, ¿a qué va a ser igual? Mire, X sub 1, ¿qué dice aquí? Es igual a X sub 0. Aquí tengo X sub 0 y yo les reemplazo a que es igual, ¿verdad? X sub 0. Más, más dice, el T sub 2 es igual a T. Ojo, el T sub 2 de este T es igual a T. ¿Sí? Y la velocidad me queda igual, ¿verdad? La pepita, para que comprendan esta expresión, está solamente en analizar esta, ¿no? Y me queda así. La posición inicial va a ser igual a la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? La ecuación nos dice que la posición aumenta linealmente con el tiempo. Cabe considerar que tanto la posición inicial y la posición final y la velocidad pueden tener sentido positivo o negativo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, listen. Ya. Ojo, que espero que estén despiertos, jóvenes. Esto está un lujo de detalles en la lectura. Dice, los gráficos, esto es importante. Para el caso particular de un móvil moviéndose con rapidez, velocidad en el sentido positivo del eje de las X, tal que el tiempo es igual a cero, pasa por la posición, el valor absoluto de la posición va a ser igual a la posición inicial hacia la derecha del eje, dice. Aquí tenemos estos gráficos, va. Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. ¿Sí? Miren, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Aquí está el grafiquito de la posición, ¿va? El gráfico de la velocidad, velocidad versus tiempo, la rapidez, en este caso del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es una constante, mírenme. Y este es el área. ¿Mm? Y en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser igual a cero, dice. Ahora, ¿qué tal si es negativo? Mire, si el móvil en el tiempo igual a cero hubiese pasado por, dice, la posición inicial, final, digamos, iniciales, esto va a ser igual a la posición inicial por I, moviéndose en sentido menos I. Ojo, los gráficos asociados serían, vea, negativo. Posición inicial, el gráfico de la posición versus tiempo, el gráfico de la velocidad versus tiempo, pero en sentido negativo, jóvenes. Y la aceleración es una constante. Mejor entendimiento van a tener con ejemplos. Y aquí tenemos ejemplos, jóvenes. ¿Están atentos ahí, jóvenes? Sí, Ya. Sí. Cinemática, teoría de las gráficas, parte uno. Movimiento rectilíneo uniforme.
MRU. Miren este grafiquito. Esto le vamos a representar en la posición versus el tiempo, en la velocidad versus el tiempo y en la aceleración versus el tiempo. Miren, jóvenes, el movimiento vea, en una sola dirección puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. En un solo eje, digamos. Sí, del origen a la derecha, positivo, del origen a la izquierda, negativo. Aquí no está bien. ¿En dónde está este carrito? Y miren el sentido del carro, la trompa del carro tienen que ver ustedes. ¿Ven? Miren, analicemos la posición. ¿Ven? Dice que está en una posición 2 ¿ven? Y tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces vengo acá, la posición, estamos hablando de la posición. Del origen hacia la derecha tengo 1 y 2. Miren, 1 y 2. La posición en metros. ¿Sí? La velocidad dice 1 metro por segundo. Aquí está el gráfico. Velocidad versus tiempo. Dice 1 metro. Miren aquí 1 metro por segundo. Y la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a 0. De este grafiquito, aquí tenemos las gráficas. De este carrito que está aquí, tenemos sus gráficos aquí. Confirmen, jóvenes. ¿Está claro el ejemplo? Vámonos, Sí. veamos otrito. Miren. Mm. La clave es ver cómo está ubicado el objeto, lo que sea. Miren, en este caso estamos con estos autos. ¿Ve? El gráfico me dice que está en el eje de las X, en una posición 2. Pero ojo el sentido, jóvenes. Si ven la trompa del carro, está hacia la izquierda. ¿Ve? Y tiene una velocidad, dice, de -3 metros por segundo. ¿Ve? Movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está rectilíneo. ¿Ve? Uniforme. Eso hay que también saber comprender. ¿Sí? Aquí hicimos ya las tres gráficas. ¿Ve? Posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y la aceleración. Y aquí vamos ya a graficar. ¿Ve? ¿Sí? Está positivamente, miren. Del origen hacia la derecha tiene 2, miren. Pero ojo, jóvenes, el sentido es negativo. Si ven la trompita, se va hacia la izquierda. Entonces la grafiquita viene así, ¿ven? ¿Sí ven? Ahí estoy graficando posición versus tiempo. Está positivo, está en el eje positivo. Miren, del origen a la derecha, está en una posición positiva. 2 positivo. Pero el sentido, miren, está a la izquierda. La curva va hacia abajo. ¿Qué más dice aquí? La velocidad, -3 metros por segundo. -3, -1, -3. Ahí tenemos la velocidad. Y la aceleración es una constante en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí está claro esto? Demasiado. Miren, con grafiquitos. Ojo, el sentido tiene mucho que ver. No me dicen nada, jóvenes. Movimiento rectilíneo uniforme.
tenemos otro ejemplo. Miren, este carrito está del origen hacia la izquierda, está en una posición negativa de -3, ¿verdad? Pero ojo, el sentido, si ven la trompita del carro, está hacia la derecha. Y tiene una velocidad que va a ser igual a 2 metros por segundo. Grafiquemos la posición versus tiempo. Ojo, está en una posición negativa de -3, -1, -2, -3. Pero el sentido es positivo. Entonces, la curvita va hacia arriba. Y la velocidad versus tiempo. Dice 2 metros por segundo. 1, 2. La aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme va a ser igual a 0. Miren, este otro ejemplo. Analizamos la gráfica. El eje de las X, miren. Del origen hacia la izquierda. Miren la trompita del carro, cómo está y en dónde está. Esto vamos a representar tanto en la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Dice que está en una posición de -1. Miren, aquí está -1. Miren el sentido. Está a la izquierda. La curva se va hacia abajo. La pendiente es negativa, dice ¿verdad? M. La pendiente es negativa. ¿Mm? ¿Sí ven? Lisa, en la posición siempre va a ser la línea diagonal. Ujú. De acuerdo a cómo esté el signo y la posición. Miren, en este caso la posición es -1. Miren, -1. El sentido está hacia la izquierda. Entonces su pendiente va a ser negativa. ¿Sí? Aquí me dice que la velocidad va a ser igual a 3 metros por segundo. Mire, la velocidad. -1, -2, 3. Aquí está representado igual. Velocidad -3 metros por segundo. Y la aceleración en el MRU siempre va a ser igual a 0. Miren otro ejemplo. Está en el punto, en el origen está este coche, ¿verdad? Pero ojo el sentido. Mucho tiene que ver el sentido. Miren, jóvenes. La trompita está hacia la derecha, ¿verdad? Y tiene una velocidad igual a 3 metros por segundo. Y estamos hablando del movimiento rectilíneo. Miren, rectilíneo. Una recta. Uniforme. ¿Cómo me queda los gráficos de posición, velocidad y aceleración de este ejemplo? De la siguiente manera. Dice que está en una posición 0. Miren, 0. Pero está en el sentido positivo. Positivo hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que la velocidad va a ser igual a 3 metros por segundo. 1, 2, 3. Movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad va a ser miren, una raya constante. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es igual a 0. Otro ejemplo. Pero ¿verdad? No es que se parece el uno con el otro. Miren lo que dice aquí. Velocidad es igual a 0. Esté en reposo.
¿Qué significa reposo? Estar quieto. Si les han oído a nuestros padres que dicen, ve, mijita, me voy a reposar. Se va a su cama y ahí está, quieto. Cuando dice, ve, mijita, me voy a trabajar, ¿qué está haciendo papá? Está en movimiento. ¿Mm? Miren, el movimiento rectilíneo. Miren, está en una posición negativa de -2. ¿Sí? Miren, -2. -2. Pero ojo, está en reposo. La pendiente va a ser igual a cero, ¿no? La velocidad es igual a cero. No hay movimiento, es que está usted quieto. ¿Sí? Es una recta. ¿Ya han visto ustedes cuando alguien fallece? ¿Han visto ahí en las pantallas de lo que salen unas curvitas así? Es porque está con pulso, ¿no? Y cuando usted fallece, ya le sale esta recta. ¿Han visto o no han visto? Sí, del Sí, corazón. sí. Exactamente, ¿ya ven? Cuando hay movimiento está en zigzag. Cuando ya está palmón, como hablando en términos que ustedes dicen, mire, sale una recta. Mire, está en reposo, dice. No se confundirán. Está quieto. No hay velocidad. En los de arriba había velocidad. Aquí mismo lo está diciendo. Velocidad es igual a 3 metros por segundo. Le está indicando aquí. O si este carro está en movimiento. Ah, este está en reposo. ¿Mm? Y aquí tenemos otro ejemplo más. Mire, el movimiento rectilíneo, miren, en el eje de las X, tanto positivo como negativo, tenemos a este carrito también que está quieto, ¿no? ¿Cómo así? Miren, está indicándole aquí. La velocidad es igual a cero, o sea, está quieto, no tiene movimientos, ¿no? Está parqueado, está estacionado, como ustedes puedan comprender mejor, pero está en una posición positiva. Entonces, como está en posición positiva, uno, 2, 3. Pero la velocidad, como está en reposo, es igual a cero. La velocidad, cero, y la aceleración, que es una constante también. Miren, aquí tenemos 3 carritos. ¿Sí ven? Y las curvitas también ya les voy a indicar. Analicemos primero este de aquí. Analicemos desde el centro. Miren, este carro verde claro. ¿Verde qué? Verde claro es, ¿no? Jóvenes, está en reposo, pero miren la trompita está hacia la derecha. El sentido, eso tiene que fijarse bien, vean. Está a la derecha. Y dice que tiene una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Sí? No se olviden las unidades. Aquí mismo estamos. La velocidad viene en metros, sus unidades, metros por segundo. La aceleración, metros por segundos al cuadrado. Nunca se olviden eso. ¿Mm? Representemos en las gráficas a este carrito verde. Dice que está en el origen y tiene una velocidad de 1 metro por segundo, pero está en el origen. Está en el origen, vean. El sentido es positivo. ¿Por qué? Está a la derecha. Miren la trompita, está a la derecha.
tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Aquí está, vea. De cero acá está la curvita, está, vea, de 1 metro por segundo. Estamos, ya está representado. ¿Sí? Y la aceleración es una constante. A este carro, color lila, ¿cómo le conocen ustedes a este color? Lila, digo yo, morado. ¿A qué color se asemeja? Pero hablen, jóvenes. Yo le veo más como a rosado. Ya, bueno, digamos rosado, ya. Miren, está en una posición positiva desde el eje hacia la derecha, positivo 2. ¿Ve? Miren, 1 y 2. El sentido es a la derecha, entonces va elevada la curvita. ¿Ve? La velocidad dice acá. 1 metro por segundo coincide con el del verde. ¿Ve? 1 metro por segundo. La aceleración es igual a cero. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniforme. Escucharán bien. Ahora miren esta posición del verde y el sentido, miren. Si ven la trompita del carro está hacia la derecha. ¿Sí ven? En una posición negativa de -3. Vengo acá, -1, -2, -3. Pero el sentido es positivo. Se va hacia arriba, la flechita, digamos la curvita. La velocidad dice 3 metros por segundo. 1, 2, 3 metros por segundo. La velocidad es una constante. ¿Ah? Y la aceleración. Ya, jóvenes, de ahí vamos a verles por último, darles un refuercito. Ujú. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes, confirmen. Sí. Ya, un repasito más. Movimiento rectilíneo, verán. Vamos a analizar el uniforme y el uniformemente variado. El uniforme, ojo, la velocidad es constante, lo que acabamos de ver en las gráficas. La aceleración es igual a cero en el movimiento uniforme, pero ya en el uniformemente variado, la velocidad es una variable, dice. Sí, y dentro de esas tenemos acelerado y desacelerado. Cuando es acelerado, la velocidad aumenta, la aceleración mayor a cero. Y cuando es desacelerado, la velocidad disminuye, aceleración menor a cero. Ojo, estos conceptos son clave para el feliz entendimiento y poder hacer problemas. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniforme de la parte de la definición de la velocidad. ¿La velocidad a qué va a ser igual? A la distancia sobre el tiempo. Y de esta expresión me salen dos ecuaciones más o dos expresiones más. Si yo multiplico en cruz esto, ya tengo la distancia, ¿verdad? Multiplico en cruz, ¿verdad? Y ya tengo la distancia. ¿La distancia a qué va a ser igual? Listen, ¿está haciendo alguna fórmula? Sí. A ¿Por ver, a qué ver. eso no asoma? Ya, mi hija, no. Bien, ¿qué me dice? Confirmen. Sí, ahí sí. Ya. Miren, jóvenes. Eso es lo que les decía yo. Movimiento rectilíneo. Tenemos el uniforme y el uniformemente variado. Dentro del uniforme, la velocidad es una constante, lo que acabamos de ver en los gráficos. Y la aceleración es igual a cero.
dentro del uniforme. El uniformemente variado que hemos de ver ya la otra semana, la velocidad es variable y dentro de la variable tenemos acelerado y desacelerado. Dentro del acelerado, la velocidad, acelerado, dice, la velocidad aumenta y la aceleración es mayor a cero. Y si es desacelerado, usted frena, la velocidad disminuye, pues la aceleración va a ser menor a cero. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, de la definición de la velocidad, vea, de la definición de la velocidad, va a ser igual a las distancias sobre el tiempo. Y de esta expresión yo puedo despejar tanto la distancia como el tiempo. ¿Y cómo? Multiplicando en cruz, man. Si yo multiplico en cruz aquí, va a quedarme velocidad por el tiempo, va a ser igual a a la distancia, man. Solo multiplicando en cruz, man. Ya conozco la distancia. Y aquí está. Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. De esta expresión yo despejo el tiempo, man. El tiempo va a ser igual a la distancia y lo que le está multiplicando al tiempo pasa a dividir, man. Tiempo va a ser igual a distancia sobre la velocidad. ¿Estamos? Mire, distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Invierto la ecuación para hacerme comprender mejor o la expresión y pongo velocidad por el tiempo es igual a la distancia. Y de aquí, de la velocidad por el tiempo, yo despejo el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia y lo que le multiplica al tiempo pasa a dividir. Y ya tengo el tiempo. El tiempo aquí es igual a la distancia sobre la velocidad. Y la otra que multipliqué directamente para calcular la distancia. Con estas tres fórmulas se puede resolver cualquier problema del movimiento uniforme, de este movimiento rectilíneo uniforme. Quedémonos ahí, jóvenes. El video sabe demorarse y ya tengo clases la próxima. Estarán pilas, jóvenes, a ver, mañana ya hemos de ver problemitas ya. Confirmen. Dice, ¿Alguna pregunta, mañana, jóvenes? mañana parece que no vamos a tener clases, por lo que vamos a asistir a esa actividad. No me digan. Verán que tiene que estar más del 50%. Cuidado, cometan el error, verán. Porque ahí les pasan lista. Tienen que estar ustedes en persona. O sea, es obligatorio. Claro. Dijeron los que viven en Guaranda o en sus alrededores. Pero no creo que vengan de Quito, del oriente. No creo yo. Yo Pensarán sí bien. vivo en la Vengan, profe. vengan para conocernos mejor. Bueno, tiene que estar más Sí del vamos, sí vamos. 50%. Ingeniero, ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Justo eso le iba a decir, cuando se tomó lista no se me encendía el micrófono, se le mandé un mensaje al chat, pero creo que no ha A visto. ver, No sé si mija, puede deme ver. el nombre, deme el nombre. Ingeniero, yo entré tarde también. Simone Cabrera, por favor. Simone Cabrera. Carvajal también, ingeniero, por Carvajal, favor. ya. Pasto también, ingeniero, no podía entrar por la... Pasto, y ya está. Erazo también, dicen porfis. Erazo. Ya están casi todos, vean. Solamente Santillán, ya creo que está afuera él. Y Ancha sí sigue. No, No, dice. O Creo sea, que no, ingeniero, porque ya no se ha conectado. Y Ancha ya está afuera. Santillán también. Sí. Él sí. Ya están dos afuera, ya se votaron dos, va. ingeniero, otra pregunta, disculpe que le moleste. Dígame.
Entonces, como ya no tendríamos el viernes y no hemos visto ejercicio de cinemáticas, o ya no irían a prueba, ¿no es cierto? No, Ya, pero gracias. leerán. Ah, bueno, la prueba me dan porque me dan. De eso no se salva. Si van a ir ustedes mañana a Guaranda, ¿cuántos estudiantes son? Menos dos. Mínimo tienen que estar 20 ahí. Mínimo. Si estamos, creo, casi 20. Mínimo 20. No se preocupe que nosotros somos cumplidores, llegamos ahí porque ¿Ya? llegamos. Bueno. Bueno, yo sé que ustedes también, yo les comprendo a ustedes jóvenes, la necesidad de salir. Pero irán a apostar bien, no se irán a desmandar. No les digo que se posten como unas novicias. A los que se porten mal, mal y les pega con un palo, ingeniero. Vayan. No sé ahora de conversar yo, pero yo no pienso ir. Ahí Odalis me da la lista de los chicos que han ido para yo también poder descargarme esa responsabilidad. Y estoy pasando lista a las 8 de la mañana. Y Odalis me da tienen que viajar con tiempo, entonces. Los que vienen de otras ciudades, desde luego. 3 horas se me hacen a mí ¿De dónde es usted? ¿Y a qué hora es? de montarlo. 9:30. A mí también 3 horas, ingeniero. Sí. A mí media hora, en 45 minutos, ingeniero, de que Ah, vamos. está fácil. O sea, está cerca, pero de serio. Va a ir Pero yo Odalis. creo que, pero yo creo que no viajan cada semana, cada día, no sé, un día nomás, creo que Yo van a sí. viajar compañeros. Vayan, Eso les vayan, digo a vayan, todos. vayan, vayan, pero vayan, cumplan más de la mitad. Yo no les digo que no. Yo sé el deseo de salir de la juventud, yo comprendo eso, porque yo que ya estoy haciéndome viejo, también me molesta estar solo guardado. Yo tengo Bueno, que pero viajar desde Ibarra. verán, pero no se salvan de la prueba, ojo, no se salvan. Ahora yo lo que quiero es que verá, Odalis, Sí, yo les dicen, diga. puedo ponerle la prueba a la hora que yo iba a ponerles, es a las 9:40. Ahora usted me dice, yo no quiero, verá, excusas de ningún estudiante, verán que están toditos aquí, verán jóvenes. Mientras a mí no me dañen el carácter, todo bien. Pero por ahí me sale alguien que sí, que no avancé, que ya llegué tarde, que sí, y empiezan los problemas para mí. Ahí mismo, yo creo que verá, el partido ese, a mediodía ustedes ya están libres. ¿A qué horas les pongo a ustedes la prueba? Pero que estén todos. Listo, Yo yo creo creo que que no sería todo mejor en está la... la noche. Yo creo que sería más de noche, ingeniero, por lo que algunos tenemos que viajar como 3 horas, por No, ejemplo, yo. pero papá, no se haga problema. Vaya dando la prueba en Guaranda. ¿Cuál es el problema? Verán, yo les doy chance que me confirmen. Verán que esto está grabándose. Usted, Odalis, me llama más tarde y me dice, vea, ingeniero, nos pusimos de acuerdo, a tal hora pónganos la prueba. Ojo, Profe, una pregunta. dígame. ¿Y si nos deja abierta la prueba, por ejemplo, hasta el sábado y así vamos dando? Porque No, normalmente eso es lo que hacen el resto de profesores, dejarnos de una no. prueba hasta tal día abierta y vamos dando. Si fuera solo teórica, encantado. Pero si les dejo abierto, me hacen Hawái 5-0 a mí. O sea, dice, Ingeniero, pero mejor sería con que, límite o de sea, que tiempo. active la prueba en la noche, para que así ya Ya, todos estén en su casa y todos tengan disponibilidad de tiempo ya. para poder realizar A la prueba, ver, dicen porque tampoco apuro no se va a poder. ajá, sí, ya, no hay problema. Yo la prueba les pongo a las 9 de la noche mañana. Listo, jóvenes. Porque Listo, yo creo ingeniero. que mañana se termina. Almuerzan mañana, almuerzan en Guaranda, de ahí cogen su carrito
Tienen 9 horas para llegar a sus lugares de origen. Quién sabe, Inge, ¿Está mañana. bien? Sí, Inge, gracias. Ya. Ingeniero, muchas gracias. 9 de la noche Disculpe. mañana la prueba. Y me confirma, mañana me da la lista de los compañeros que están ahí. Cuidado, me hagan quedar mal, verá. Porque allá van a toparse con el tutor y él va a decir, a ver, yo ya le voy a decir que ustedes van a ir. Y ahora si me dicen que tengo que estar yo presente, me toca hacerme a mí más del viaje. Inge, los que no van asistirían a clases, ¿o no? Mm, Pero si ya van más de la mitad. Imagínense, yo no puedo adelantar porque los otros me van a brincar, pues. Yo mañana yo empezaría ya con problemas. A ver, mejor listen por qué no les das hacer todas las personas que van a ir que alzan la mano. Ah, sí, buena idea. Compañera. Quédate fría, oh. Es ¿Sí? que algunos dijeron sí, no, es que ya tienen que ser Ya, serio para compañera, agarrar el hombro y alce su Alcen, mano. demostrarse. alcen la mano, Alce yo la les mano, tomo alce su una mano. foto ahí. Bien, buena idea. Alcen la Alza la mano. mano, alza la Todos los mano. que van a ir, si pasan de 20 están hechos. Admitir, dice. Verán que yo voy a tomar la foto y si es que me dicen, es que, bien, casi todos van a ir. Pues está uno, dos. Y si va a ir la señorita Guerrero, confirme porque no le veo la mano. Sí, que tenga levantada la mano. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No llegan a la mitad. 2, 3, 4, 5. Alcen la mano rápido. 16, déjeme ver en el otro lado. Compañero Ya, Ushka ya, ahí estaba ayer sí. también en la reunión. 16, Sí, 17, pero yo no he 18. dado la encuesta todavía. Va, el señor Angulo va. Sí. 19. Va Ulloa porque no le veo. 20, 21, 22. ¿Ya? Sí, Sí voy, Inge. ya. 22 están confirmados, verán. Ya entonces sí vamos. Sí van, Yo paso listo y le paso un parte, Inge. Yo paso listo y le ya, paso un parte. El que no llegue. ya. Bueno, Dice, déjenme ver, estarán atentos, por ejemplo, la compañera que no va a ir, ¿quién me dijo que les tome alce la mano? Yo. Ya. María Taris, yo le Y confirmo Lisbeth, si les puedo dar clase solo a ustedes, pero déjenme ver, voy a conversar con el tutor, porque ya dicen, Lisbeth. los que ya van, y dicen, ya no hay clases, y yo no me puedo adelantar con ustedes porque el otro grupo me va a brincar, pues. Listen, es que en esa parte sí sería un poco injusto porque los compañeros, o sea, van a ir y no se pueden atrasar tampoco, porque Exactamente. es una actividad de la U. Sí, sí, sí. Eso, pero No habría jóvenes. sí nos dijeron ayer que las personas que, o sea, si eran más de medio curso ya no había clases. Sí, sí, estamos bien. Está bien esa aclaración. Ya jóvenes, me confirman entonces, van 22 o 23, están, verán. listo, listo, ingeniero. Yo mañana veo qué me dicen las autoridades y tal vez viaje, tal vez no es seguro. Listo, jóvenes, el examen, 9 de la noche, por Dios, verán, vale un Mañana 7 75. de junio. Sí, mañana es 6. Ah, Ah, sí. Hable serio, usted está con un día de adelanto, oiga. para festejar el cumpleaños. Y vea, ya está avisando el cumpleaños, vea. Basta, desde Ahorita ya le estoy vamos a aceptando festejar novio. mañana. Está buscando Pisa novio, la casa dice. de mal. Vea, ya es que está buscando novio. No, broma, no maldicen. Pero si la man anda con un militar, Inge, no se casa. ¡Qué mentiroso! ¡Cállame! Es, Ella le gusta todo. Bueno, está mintiendo, jóvenes, Liz. nos Policía también le vemos el gusta. día de mañana. Digamos, me confirman cualquier cosa. Listo. Listo, Estudiarán, ingeniero. por favor, Ya. estudiarán. Lean las lecturas y todo, de ahí sale la pruebita. Puedo ponerles si me animo, un problemita sencillo y ahí No. les pongo el tiempo.
No, Listen, no, Ya, no. 1.75 vale la prueba de mañana y va limpiecita al acta. O Listen, sea, ¿y la por qué prueba de califican? mañana, Listen, ¿y Ah, por qué califican por 1.75? O sea, no califican a sí mismo como saben calificar en el colegio. Pero porque a no es hija, verá, colegio. es porque no me prestan atención. Hay tres indicadores. El de la prueba de mañana es la que estamos nosotros viviendo en este momento, asistido con el docente. Tenemos relación. Ese puntaje es un indicador, vale 1.75. El otro puntaje es de 1.50. Eso vale todos los test y las tareas, 1.50. Y el examen del día de la próxima semana vale 1.75. Sumado los tres, tengo el 5, porque se evalúa el primer parcial sobre 5, el segundo parcial sobre 5. Sumado los dos parciales, suponiendo, señorita Taris, que usted sacó 3.5 en el primer parcial y 3.5 en el segundo parcial, ya pasó, aprobó. Usted necesita 7 puntos para aprobar nivelación. ¿Me comprendió ahí? Sí, Listen. Ya, listo. Cuídense, pórtense bien, que nada les cuesta. Ya, Igualmente. Inge, gracias Chao, chao, igualmente. chao, chao.